¿Te ha pasado que a veces uno almuerza y de pronto como que... Y a veces uno tiene temporadas en que eso le pasa mucho más, que uno se siente súper cansado, fatigado, que le da mucho sueño después de comer, o te pasa con algunas comidas y con algunas no. Ve que tan curioso. Entonces en este video quiero contarte en la mayoría de las personas cuáles son esos motivos por los que puedes comer y sentirte cansado. Para poder entender bien el motivo por el cual te sientes cansado y qué vamos a hacer, lo vamos a mirar en 6 pasos. Entonces, número 1, ¿cómo se distribuye la energía en el cuerpo? ¿O cómo se distribuye la energía cuando yo como? Entonces, cuando yo como, la energía se distribuye de tal manera que, recuerda que la mayoría de las células del cuerpo necesitan glucosa para poder vivir. Y necesitan glucosa para poder vivir y lo que hacen es exactamente igual que los carros, cogen glucosa y oxígeno y lo utilizan para producir energía. Entonces, cuando yo consumo fuentes de glucosa, que vienen principalmente de los carbohidratos, entonces lo que va a hacer es el 80% se va a distribuir a las células y el 20% se va a guardar en el hígado, en el músculo, en forma de lo que se llama glucógeno, para más tarde. Para más tarde, ¿cómo? Pues cuando yo paro de comer y se me acaba esa glucosa que se fue a las células, mis células pueden pedir una transferencia para que les manden más glucosa de lo que yo tengo guardado. Y eso ocurre siempre en todos los seres humanos cuando comemos, así ocurre igual también en los mamíferos, y si por algún motivo a mí se me llega a acabar la glucosa, yo puedo convertir mi propia grasa como fuente de energía y hacer que de la grasa yo la rompa y la transforme nuevamente para convertirla en glucosa y le pueda mandar energía a todas las células de mi cuerpo. Entonces, así es como se distribuye la energía, como yo la acumulo y también como la gasto. Porque cuando yo la voy a necesitar, lo mismo. Gasto la de las células, se acaba, gasto la del hígado y la del músculo y se acaba, y gasto la de la grasa para convertirla en glucosa y enviarlo. El hecho que sea posible que yo utilice mis proteínas para convertirlas en glucosa no quiere decir que el cuerpo por elección lo haga. Primero se tendría que consumir toda la glucosa y después toda la grasa para poderlo empezar a hacer. Entonces no te preocupes de pensar que uno se está comiendo la proteína porque eso realmente no pasa. Número 2, para que la glucosa pueda entrar a la célula, te quiero contar el rol de una hormona que se llama la insulina. La insulina se produce en el páncreas y en el páncreas cada vez que entra glucosa o que entran carbohidratos o que también entran proteínas, pero especialmente con los carbohidratos, se produce insulina y se libera insulina a la sangre para que la insulina pueda acompañar a la glucosa hasta la célula y ella viene, golpea la puerta y le permite entrar por el receptor a la célula. El único órgano que no necesita de la insulina para poder entrar a la célula es el músculo. Y eso tiene una cosa muy bonita y muy importante. Pero esto es muy importante saberlo, que la insulina ayuda y acompaña la glucosa para poder entrar a la célula, ayuda y acompaña la glucosa para poder entrar al hígado, para que yo la pueda guardar en el hígado y la pueda almacenar. Y ahora quiero contarte entonces el mecanismo número 3, y es qué pasa cuando yo tengo la insulina muy alta, o porque estoy comiendo grandes cantidades de carbohidratos por encima de lo que necesito, o porque estoy comiendo grandes cantidades de tipos de carbohidratos, especialmente azúcares y endulzantes, o porque estoy comiendo demasiado seguido y estoy comiendo varias veces en el día donde estoy estimulando pico, 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 pico de insulina y cada vez que yo hago picos, pues cada vez voy volviendo mi páncreas mucho más reactivo y eso me ayuda a tener mucha más resistencia a la insulina. El mecanismo inicial que ocurre son las famosas hipoglicemias. Entonces, ¿qué es una hipoglicemia? Yo tenía aquí afuera 10 moléculas, por poner cualquier número, de glucosa y aquí tengo las células. En condiciones normales, la insulina de esas 10 moléculas mete 7 y deja afuera 3. ¿Por qué? Porque lo necesitaba aquí en las células y siempre tiene que quedar algo de glucosa disponible en sangre. Como produje tanta insulina,
entonces, y a las células todavía les cabe, entonces cogí y produje mucha insulina y esas 10 lo que hice fue barrer y meter las 9 dentro de la célula y solamente me quedé con una en sangre. Ese mecanismo de cuando yo como, elevo mucho la insulina y saco toda la glucosa o gran cantidad de glucosa de mi sangre y la meto mucho en las células, eso se llama hipoglicemia. Pero la hipoglicemia es el resultado de una insulina reactiva por un alto consumo de azúcares que viene hacia eso. La solución para eso no es comer azúcar, tomar agua con azúcar, ir a comerse algo con azúcar, a menos que una persona termine en cuidado intensivo, pero la gran mayoría de las personas que les da hipoglicemia, lo que tienen que evitar es justamente eso. O dicen es que tienes que comer durante el día varias veces para que tu glucosa esté estable. Entonces, lo que pasa la gran mayoría de las veces es que es el mecanismo número 4 que te quiero explicar, es lo que llaman el sugar crash, como ese estrellón del azúcar. Lo que termina pasando es que las personas comen, hacen un gran pico de insulina, sacan la glucosa, la meten en las células, se les produce la hipoglicemia, tienen ese crash del azúcar, que ahí es donde la mayoría de las personas comen y se sienten cansados. Dice, pero espérate que a mí me da no solamente cuando como azúcar. De acuerdo. El entrenamiento lo hiciste comiendo azúcar en exceso y ahora se te comporta igual comiendo arroz, papa, yuca, fruta, con cualquier carbohidrato que comas, fácilmente tu páncreas puede tener una hiperreactividad o una hiperproducción de insulina que te puede llevar a hacer ese crash y que cuando se te baja así la glucosa, inmediatamente te puedas sentir muy cansado y esto es muy frecuente. Y para eso vamos a hablar hacia la solución hacia eso. Quiero hacer un paréntesis pequeñito y es otra causa por la cual las personas se pueden sentir cansadas cuando comen y es por las sensibilidades alimentarias, que no son alergias, no son intolerancias, sino son una forma de reacciones alimentarias que ocurren por una vía que se llama la vía de la inmunoglobulina G, G de gato. Hay muchas personas que a veces comen y no tienen síntomas ni en piel, ni en mucosas, ni nada, sino tienen síntomas más mentales. Entonces hay personas que a veces comen ese alimento al que son sensibles y les puede dar cansancio, les pueden dar síntomas depresivos, pueden tener alucinaciones auditivas, visuales, migrañas. O sea, hay muchos síntomas que pueden aparecer por las sensibilidades, pero en este caso puede aparecer, es un paréntesis chiquito porque no es lo que más ocurre, pero te lo cuento como algo que sucede. Entonces, recomendación número 5. ¿Qué hacer cuando yo tengo un crash de azúcar o cuando tengo ese bajonazo así que se me viene por los carbohidratos, por el exceso de carbohidratos? Y es entender que lo que debes hacer no es correr a consumirte un montón de carbohidratos, ni mucho menos de azúcares, porque lo que vas a hacer es otro pico y otro crash. Entonces de pronto sales y dices ¡Woohoo! Y otra vez vuelves y te bajas. Entonces vas a estar todo el tiempo como en una montaña rusa. Lo que tienes que hacer es esperar a que esto pase, saber que seguramente tienes un problema y esto está siendo un indicador que posiblemente tienes un problema metabólico, que posiblemente tienes una excesiva producción de insulina y que eso lo tienes que ir y diagnosticar. Y para eso la recomendación número 6 es que acudas con tu médico y lo midas. Puedes medir y hacer una curva de glucosa y la puedes hacer antes y después de desayunar, donde te mides en ayuno y te mides con desayuno a los 30, a los 60, a los 120 o a los 90, a los 120 minutos y miras cómo es el comportamiento y miras si realmente hay una gran caída de la glucosa y eso lo puedes cruzar contra una curva de insulina exactamente igual. Hay algunos profesionales de la salud que no les gusta medir la insulina porque dicen que no hay literatura suficiente. Yo la pido desde hace muchos años porque a mí la literatura que hay me convence, pero más que la literatura que hay, me convencen los miles de pacientes a los que se los he pedido y para los cuales hoy en día me da suficiente tranquilidad poderlo hacer, poderlo enseñar a las personas que se los enseño y a mí me parece que tiene un gran valor.
un gran valor a la hora de ver ese tipo de reacciones exageradas, y ojalá esto sirva para poder mirar hacia el futuro, que podamos construir suficiente literatura científica, porque el hecho que hoy algo no esté escrito no quiere decir que no sea cierto, quiere decir que hoy no se ha escrito, pero lo que tú sí puedes hacer es hacerte un examen de sangre, discutirlo con tu médico, y seguramente tienes que cambiar tu alimentación, disminuir el número de veces que comes en el día, tener mayor aporte de grasas saludables, mayor aporte de proteínas ancladas a tu peso, a tu edad, a tus necesidades por entrenamiento físico, disminuir el tipo de carbohidratos que sean altos almidonados o alto en azúcares y que primen los carbohidratos fibrosos para que los picos de insulina cada día sean menores, y con eso puedas aprender a tener control, y cuando comas no te dé este crash que ocurre justamente por unas hipoglicemias reactivas que te pueden hacer sentir muy mal, que te pueden hacer que en el día te cueste mucho recuperarte después de la comida, y una vez tienes control de esto te vas a sentir fenomenal, lleno de energía. ¿Ok? Si esta información te parece útil, por favor compártela de todas las formas que puedas. Recuerda darle like al video, suscribirte al canal, y si nos quieres apoyar a todo el equipo que llevamos información gratuita, es muy sencillo, puedes hacer una donación por la cual te agradecemos. Abajo en la parte que dice unirse en tu computador, o arriba donde dice comunidad en tu celular, sigues los pasos. De antemano, gracias y hasta la próxima.